En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, saludo cordial para todos. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox y Deezer, escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Mitomanía del presidente de la República, desconexión de los funcionarios públicos con la realidad del entorno social colombiano, exalta los ánimos y llama a un nuevo paro nacional convocado para este 28 de abril. A la calle sale nuevamente la indignación de la población frente a las políticas públicas, el devenir de lo que trae la pandemia y cómo solucionar esa crisis económica, política y social que está enmarcando a Colombia y que atiza lo que será la campaña electoral de 2022. Un gobierno que propone una reforma tributaria que asfixia y desaparece a la clase media, pero también que no es capaz de reorganizar el gasto público y decir que no a una Copa América totalmente descontextualizada en este instante y en esta realidad del país. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Desconexión del ente gubernamental para hacer frente a la pandemia y la crisis económica nacional llama a la desobediencia civil de un colectivo social que está asfixiado. Este 28 de abril, nuevamente se darán cita en las calles del país los integrantes del Comité Nacional del Paro, las centrales obreras, miembros de las comunidades indígenas, organizaciones sindicales, ciudadanos indignados y colectivos estudiantiles que están hastiados de la incongruencia política con el contexto de una nación ávida de cambio. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Exacerbación de ánimos que ya era latente desde 2019 con el parar para avanzar del 21N y las posteriores congregaciones que quedaron en el limbo con el confinamiento de 2020. Se atizan por estos días con la reforma tributaria, disfrazada de transformación social sostenible, los escollos del plan de vacunación con la disponibilidad proyectada de vacunas, las declaraciones disparatadas de funcionarios públicos sobre una Colombia imaginaria, cortocircuito con la realidad, y las nuevas restricciones que ahora se decretan para tratar de atajar el tercer pico de la COVID-19. Convocatoria a la protesta, si quiere lograr trascendencia, deberá superar los elementos desestabilizadores y vandálicos que la han caracterizado. Reproche ciudadano requiere de inteligencia política, social y propositiva que lo lleven de la arenga a la acción legislativa. ¿Por qué la convocatoria al paro nacional del próximo 28 de abril, que llevará a muchos ciudadanos a la calle, es la gran incógnita? Y esto es lo que dice el secretario de la CUT, Diógenes Orjuela. La caja del gobierno solo alcanza para las próximas 6 o 7 semanas. Otra mentira del ministro Carrasquilla, acostumbrado a engañar a los colombianos para tratar de que el Congreso le apruebe la reforma tributaria. Es el estilo característico de este gobierno, el estilo característico de este ministro. El gobierno tiene 57,000 millones de dólares en reservas internacionales, que si dispone de 10,000 millones, tiene más de 35 billones disponibles, es decir, mucho más de esa reforma que pretende hacer, atracando el bolsillo de la clase media,
los trabajadores y los de menos recursos. Pero el gobierno también tiene una opción a la que se ha negado y es deuda a 50 o más años bajo la emisión monetaria con el Banco de la República, 10, 20 billones de pesos. Pero el gobierno también tiene muchos proyectos que pueden modificar su ejecución y trasladar recursos para ponerlos al servicio de los colombianos. Plata hay, pero este gobierno solo quiere sacarla del bolsillo de los más pobres, los más necesitados, los productores nacionales y los trabajadores. Hay que redistribuir el gasto y no ahogar a la población nacional que está bien golpeada con la pandemia. 4 horas de cólera en la calle, poco y nada repercute sobre los problemas de fondo que tanto aquejan al colectivo social colombiano. Alzheimer histórico que caracteriza a la población nacional sirve de estandarte a proyectos políticos de caudillos, mesías populistas que hacen estupendo uso de los micrófonos y los escenarios sociales digitales para adoctrinar incautos que van a la calle sin saber por qué, desde ese discurso que expresa lo que la gente quiere oír y no lo que necesita saber. Taumaturgos de feudo electoral que lejos están de la garantía de los derechos y disfrazados de imparciales, sin criterio, imponen a dedo la política de los favores. Ahora, más que nunca, la gente tiene un nudo en la garganta con la crítica situación que se vive a raíz de la pandemia. Medidas severas de restricción que debe tomar el gobierno a consecuencia del elevado número de contagios y muertes en el territorio nacional encolerizan a una corriente incapaz de asumir su cuota de compromiso en la situación de reactivación, necesidad económica versus autocuidado responsable que le correspondía a cada uno de los sectores. La curva va ascendente y ahora está afectando a las capas jóvenes de la población donde hay mayor indisciplina, como se extrae de este testimonio en Semana en Vivo por parte del médico epidemiólogo Luis Jorge Hernández. Estamos en la curva ascendente de la tercera oleada pandémica. Las pandemias son así, se dan en oleadas. Los que no se enfermaron la primera oleada lo hacen la segunda, los que no la tercera, la cuarta. La primera oleada fue más de adultos mayores, la segunda de adultos medios. Esta está caracterizando por afectar menores de 39 años, ¿no? Sobre todo población adulta jóvenes. Entonces estamos en ascenso por varias razones. Estamos recibiendo la cosecha de Semana Santa, las aglomeraciones, pero también hemos debilitado los sistemas de vigilancia epidemiológica, sobre todo el PRAS, el rastreo, el aislamiento de contactos, el número de pruebas, y quedamos muy lento en vacunación todavía. Todas esas razones se suman. Son muchas las razones que se suman al problema y lo peor es que se va muy lento en la inoculación de los colombianos. Nuevas cuarentenas que en el argot popular han sido llamadas dictadura sanitaria o toque de quiebra, no concentran toda la culpa en la actitud complaciente y alcahueta de las autoridades con los gremios económicos. Alto porcentaje del pecado está en la indisciplina cívica que atesta la vía pública de mezquinos personajes incapaces de conservar el distanciamiento físico y las medidas de bioseguridad que tanto se han recomendado. Encierro sin vacunas y vida económica carente de autoridad para hacer cumplir las determinaciones que por salud colectiva impone el gobierno, aviva la polarización recalcitrante que se ha solidificado en la población colombiana, coyuntura que impacta tanto al extremo de izquierda como de derecha. Debe dejar de lado la egolatría de los bandos y asumir que ninguno es invencible como héroe de cuento. No se debe salir a retar el virus. En este momento, el pico es más complejo que los anteriores, como lo dijo en Semana en Vivo el presidente de la Sociedad de Geriatría, Javier Cabrera. Bueno, si algo ha demostrado esta pandemia es que se ha tornado impredecible. Este tercer pico es diferente a los otros y requiere que seamos más cuidadosos. Creo que el principal mensaje para todos es que no salgamos a retar el virus en este momento. Las características de la enfermedad han cambiado. Se cree que es por la gran cantidad de variantes que están afectando en este momento el país, que circulan en diferentes territorios. El deterioro de los pacientes que se están presentando con la enfermedad es más abrupto, están haciendo menos síntomas al inicio de la enfermedad y hay un empeoramiento hacia
días posteriores. Hay más contagios, las UCI se están llenando de gente más joven y esto básicamente porque, pues, aunque el proceso de vacunación va lento, va avanzando sobre todo en las personas mayores. Nos decía hoy el ministro de Salud que al día de hoy se ha alcanzado a vacunar el 80% de las personas mayores de 80 años ya con la primera dosis de la vacuna y eso es un avance. Secuelas son más graves y el problema está en las capas jóvenes de la población que no comprenden lo grave del virus. Estúpido es pensar que el virus solo llegará a los otros. Hipnotismo, falta de amor propio de aquellos que parecen no importarle la vida y se la pasan en fiestas, viajando o simplemente llevando la contraria a las normas, creyendo que no se van a contagiar y no llevarán la desgracia a sus hogares. Irresponsables que ahora lloran y claman por un cupo en la UCI para salvar su vida y desafortunadamente mantienen en encierro a los que juiciosamente se han cuidado en este tiempo. Verdad irrefutable es que el gobierno diseñó el mejor plan de vacunación del mundo sin prever la alta demanda mundial y la baja capacidad productiva de las farmacéuticas para honrar la compra de dosis, articulación del deseo con la capacidad de respuesta que ya enciende las alarmas por falta de insumos para cumplir con la segunda dosis y ejecutar las acciones como estaban previstas para la fase 3 y posteriores. Las vacunas se están agotando y una ciudad tan grande e importante como Bogotá no cuenta con el insumo para atender los compromisos como lo afirmó la alcaldesa de la capital, Claudia López. En relación con el tema de vacunación, en este momento a Bogotá le quedan realmente disponibles cerca de 35.000 vacunas, aparte de las segundas dosis, que por supuesto están guardadas para ser agendadas. Pero realmente para primeras dosis nos quedan fundamentalmente 35.000 vacunas en la Secretaría de Salud. Algunas muy poquitas quedan en las respectivas IPS, pero son realmente muy poquitas. En este momento, para primera dosis, tenemos disponibles en la Secretaría de Salud 35.000 dosis de Pfizer por entregar. Vamos a priorizar esas 35.000 dosis de Pfizer para el personal de talento humano, especialmente talento humano de segunda línea, que ha tenido muchas dificultades en vacunarse, no por nosotros, sino por una dificultad burocrática de los procedimientos del Ministerio de Salud. Burocracia en los procedimientos de unos y otros que ahora exaltan la preocupación por la corrupción y la vacunación irregular, incumplimiento en el arribo de elementos para la inoculación, sumado al pico de contagios por el que atraviesan las principales ciudades del país, saca a flote el absurdo relajamiento de la capa media y joven de la población colombiana que se confió y creyó superado el problema de la pandemia y ahora expía culpas en la gestión de los gobernantes que se quedaron en estimaciones sin plantear medidas de contingencia extremas como las que están por llegar. Bogotá ya cumplió con la dosis. El problema del reagendamiento es la ausencia de insumos y ahora se enfrentan a las falsas expectativas, como lo manifiesta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Es decir, Bogotá prácticamente ya aplicó el 100% de lo que había recibido para personas de 65 a 69 años. Tenemos que esperar a que lleguen nuevas dosis y nos las entreguen, quizás mañana, quizás pasado mañana, para volver a agendar más personas de 65 a 69 años. Lo otro también que queremos informar en materia de vacunación es que vamos a reagendar hasta después del 28 de abril a las personas que están esperando la segunda dosis de Sinovac. Desafortunadamente hemos tenido que cancelar y reagendar ya 2 veces por lo menos, porque desafortunadamente el gobierno nacional no ha podido cumplir con la entrega de Sinovac para segunda dosis. Como ya nos ha pasado no solo una, sino 2 veces que no llegó esa vacuna, para no generar falsas expectativas, no hacerle perder el viaje a muchas personas, vamos a reagendar segunda dosis de Sinovac para quienes están pendientes de ella, a partir del 28 de abril, porque no tenemos expectativa de poderla recibir antes. Se alargan los tiempos y no hay expectativas alentadoras de recibir vacunas en los plazos proyectados. Hambre que invade a un amplio porcentaje de la población nacional se complejiza con la soterrada reforma fiscal radicada en el Congreso, peligroso apretón financiero que sofoca y desaparece a la clase media y refleja estar concebido como propósito de sostenimiento del capital burgués por encima de la vida.
desmoronamiento económico y social del país no es congruente con el actuar de un ejecutivo que dice no tener flujo de caja, pero ya proyecta la creación de nuevos estamentos, amplía la onerosa nómina estatal y testarudamente se compromete ciegamente con la realización de la Copa América de Fútbol. Bolsillo derrochón, incapaz de comprender que antes que pan y circo distractor para el pueblo, se requiere de un estadista con visión social para optimizar el gasto público, enfocarse en lo realmente importante y tomar medidas que, aunque impopulares, son más necesarias en este momento. Colombia estaba preparada para la Copa América de 2020, pero las circunstancias han cambiado y parece que ello no se entiende, como se escucha en este audio del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Uno de los temas que ha suscitado muchas preguntas en los últimos días tiene que ver con la Copa América, con la preparación. Colombia estaba preparada para adelantar la Copa América en el año 2020 y se postergó de común acuerdo con la CONMEBOL. Hoy tenemos agendada esa Copa América en asociación con Argentina para adelantarse entre los meses de junio y julio. En lo que respecta a Colombia, tendremos un grupo con 5 equipos y se ha preparado todo el protocolo de bioseguridad, todas las burbujas para hacer la atención precisa para que se puedan jugar los partidos. Hoy, de hecho, en Colombia, en medio también de circunstancias que todos conocemos, el torneo rentado de fútbol se ha jugado y también los equipos colombianos han participado en certámenes internacionales con protocolos estrictos de bioseguridad. Realidad aparente desde la que no se quiere asumir el peligro de dinamizar el virus y se esconde la casi segura decisión de Argentina, desarticulación de fichas burocráticas que sin sonrojarse dicen que una docena de huevos vale 1.800 pesos, el promedio salarial de un panadero es 2 millones o ni dimensionan el costo y valor de las cosas. Todo ello saca de casillas a los ciudadanos que no resisten que se siga explotando al pueblo a expensas de una esclavitud financiera, a consecuencia de una nueva reforma tributaria del gobierno de turno que impedirá la reactivación del país. Derivación de la inoperancia estatal, pocas vacunas, negligencia administrativa, subsidios nulos a la población vulnerable son el estandarte de una bomba social sin precedentes que le va a estallar en la mano a un Nobel político que sin preparación se encontró con la presidencia de Colombia. No saben en dónde viven y cómo la pasan los colombianos en la realidad que afrontan día a día. Solo escuchen estos audios del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el presidente de la República, Iván Duque Márquez. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé, no lo tengo en mis cuentas. Quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de si es, depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. ¿Cómo funciona eso? Entonces, el señor de la pastelería tiene 10 empleados. Sus empleados se ganan, digámoslo, vamos un promedio, 2 millones de pesos. Señor presidente, 2 millones de pesos, eso no lo gana ningún panadero en Colombia. Esa no es la realidad del país que usted gobierna. Con razón, a veces, solo a veces, las políticas públicas están hechas solo para cierta clase de la sociedad. Qué desconexión tan tremenda. 2 millones a duras penas se los gana un profesional con algo de experiencia en una empresa normal colombiana. Un empleado de una panadería con suerte se gana el mínimo. Pero usted me tiene confundido, presidente, porque según Juan Manuel Oviedo, el director del DANE, una persona de clase media de los 591.000 pesos hacia arriba. Postdata, ahora entiendo lo de los dulces a los niños desnutridos del Chocó. Es que usted está desconectado de la realidad colombiana. Desconexión con la realidad que genera un grave problema con la opinión pública y el rumbo que debe tomar el país en este momento. Barco sin rumbo al mando de un mitómano que parece ser parte de otro mundo. Gobierno que fracasa con los epidemiólogos en la gestión de la salud pública y por ausencia de sentido común acrecienta la crisis social. Secreto a voces es que se deben cerrar las fronteras por aire, mar y tierra mientras se apacigua el incendio que indisciplinados se excitaron ayudados por extranjeros que llegaron a importar las amenazadoras cepas de este virus. Los jóvenes son quienes están atizando el problema con la indisciplina y el contagio que llevan a casa
porque son los que más salen a la calle, como lo dejó entrever en Semana en Vivo el médico epidemiólogo Luis Jorge Hernández. Efectivamente, esta pandemia está afectando también una población de jóvenes menores de 39 años. Nosotros estamos mirando las tasas de casos activos y están más altas que las de adulto mayor. Sí, la mortalidad no, pero los casos activos sí, en adolescentes también. ¿Por qué está pasando eso? Porque los jóvenes están teniendo más movilidad en calle. Entonces, disminuir los sitios de encuentro, los sitios de rumba. ¿Qué pasa con los jóvenes? Salen, se infectan, van a la casa, en la casa está el papá, la mamá o el adulto mayor o la persona con enfermedad de base y la infectan. Al joven muy seguramente no le va a pasar nada, ¿sí? Es menos vulnerable, pero el adulto mayor se puede enfermar, se puede llegar a cuidado intensivo. Entonces, si va a la casa y se infectó o hizo una conducta de riesgo, está en una aglomeración, use tapabocas, distancia física. Entonces, en ese sentido, los toques de queda sí son una mejor estrategia que las cuarentenas, porque disminuyen los sitios de encuentro, los sitios de rumba, los sitios de fiesta, entonces puede disminuir el riesgo. Toques de queda disminuyen el riesgo que evita la circulación. El problema es que no hay autoridad para el cumplimiento de la norma. Escollo, que representa Brasil para la región, llama a repensar si es coherente con la situación y el país embarcarse en la aventura futbolera suramericana, estrategia psicológica que despierta la pasión de la afición, pero destina importantes gravámenes del gasto público para hacer frente al espectáculo de un ente privado cuando de controles y vigilancia se refiere. Elemento distractor que, como estupenda cortina de humo, busca tapar o disfrazar la ausencia de recursos para restablecer y asumir compromisos responsables con la situación actual del país. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Por la vida, la paz y la democracia, el Estado debe centrar esfuerzos en dejar de dinamizar el virus. Menester del ente gubernamental es dar soporte a la industria para impedir el cierre de negocios que solo trae consigo un mayor desempleo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Entre el mito y la realidad. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Salud mental y económica de miles de personas exige dejar de utilizar contagios y muertes con fines políticos. Triste y frustrante es ver que por la incompetencia de la administración pública se pasará este 2021 y todo seguirá exactamente igual. Flaco favor se hace al país cayendo en el encantamiento de quienes hacen show, mienten, deslegitiman las instituciones y desmoralizan a los ciudadanos. Entorno de corrupción y desprestigio que nada contribuye a enfrentar el problema de salubridad, pero sí propende por bajar la guardia e ir más rápido a la propagación con protestas inocuas llevadas a la calle como la que se programa para este 28 de abril y las que están por venir. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, iVoox y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.